Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios, como cada reunión, le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por la familia de esta casa, pero sobre todo le damos gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, por su favor. Estamos prácticamente terminando un tiempo que es muy especial, un tiempo que conocemos como Navidad, un tiempo en el que de alguna manera Dios llama nuestra atención para que nosotros podamos detenernos un momento y reflexionar. Y precisamente en este punto de reflexionar sobre este tiempo, el Señor nos permitió tener un tiempo de cena el día 24, compartir con familiares, amigos, personas queridas y compartir una serie de reflexiones que quiero, que quiero compartírselas a ustedes, esperando que sean de bendición. Mientras llegaba el tiempo de la celebración de Navidad, tenía una reflexión de qué podía yo expresar en agradecimiento, sobre todo siendo el responsable de esta casa. Consideraba que era muy probable que me pidieran que dirigiera algunas palabras. Siempre es un reto e invariablemente le pido al Señor, Señor, habla tú. ¿Qué puede decir el hombre? Pero tú tienes muchas cosas que decirnos. Y en esta reflexión quiero compartirlas con ustedes, no sin antes esperar que de la misma manera hayan pasado un tiempo muy agradable en compañía de sus seres queridos. Para algunos, este tiempo fue un tiempo difícil, de lucha, de dolor. Muchos de sus seres queridos partieron y fueron llamados delante de la presencia del Señor. Y oramos para que el Señor los fortalezca, para que el Señor los consuele, para que el Señor traiga un bálsamo de sanidad sobre la vida de ellos. Para los que quedan, pedirle al Señor que de ninguna manera se endurezcan nuestros corazones al escuchar su voz, sino que estemos atentos permanentemente a lo que Él tiene que decirnos. Dios siempre desea hablar con el hombre, aunque el hombre no desee hablar con Dios ni tener comunión con Él. Ya de entrada esto refleja la misericordia de Dios, el cual nos anima, nos alienta para buscarlo. Buscar a Dios mientras pueda ser encontrado, dice su palabra. No endurezcáis sus corazones, sino tener un corazón dispuesto y disponible para ello. Cuando pensamos en la Navidad, podemos tener muchas consideraciones. La mayor parte de ella, y tradicionalmente pensamos en un tiempo lleno de luces, lleno de festividades, inmersos en el humanismo que nos lleva a adoptar ciertas actitudes en las cuales definitivamente esto se ha hecho un tiempo comercial. Pero el que se haya hecho un tiempo comercial no invalida de ninguna manera el propósito de Dios para este tiempo. La Navidad representa un acontecimiento increíble. Representa el momento en el que Dios entra
a la historia del hombre sin dejar de ser Dios. Y esto simplemente es algo que rebasa nuestro entendimiento. Y la historia del Hijo del Hombre, la historia del Hijo de Dios está llena de contrastes que sobrepasan nuestro entendimiento, sobrepasan nuestra razón. ¿Cómo es posible que este Dios, que es soberano, y que los atributos que solamente le pertenecen a Él, el ser un Dios omnipotente, el ser un Dios omnipresente, el ser un Dios omnisciente, cómo es posible que este Dios que sustenta todas las cosas venga en búsqueda del hombre? Y este Dios que sustenta todas las cosas ahora tiene que ser sustentado. Tiene que ser sustentado por los brazos de una madre que ahora tiene que alimentarlo. Este Dios que dice la palabra, que este Dios no se duerme, no se cansa, el tiempo no existe para Él, ahora duerme en el regazo de una mujer. Este Dios que alimenta toda criatura, que es el que le da vida a su creación, este Dios necesita ahora ser alimentado para tener vida. El Dios que dice la palabra, que creó los cielos, que vistió los cielos, que puso las estrellas, ahora tiene que ser humanamente vestido. ¿Cómo es posible que este Dios, que constituyó el universo, que es el dueño absolutamente de todas las cosas, ahora entre en la escena del ser humano sin tener ninguna posesión? No llegó a un palacio siendo rey. Fue puesto en un pesebre. Fue puesto en un lugar que estaba diseñado para guardar el rebaño de los pastores. Este Dios es colocado ahora sobre ese pesebre, puesto sobre paja. Este Dios, que era rico en gloria, majestad, en honor, como dice su palabra, a ti sea toda la honra, toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Ahora, este Dios que merece todo esto, ahora se hizo pobre, existencialmente. No renunció a su deidad, pero como hombre renunció a sus prerrogativas. No dejó de ser Dios, no perdió su gloria esencial, su gloria invisible, pero ahora se hizo visible para que nosotros, al contemplar a nuestro Señor Jesucristo, que es un destello de la gloria de Dios, ahora nosotros humanamente pudiéramos tener un destello de la gloria de Dios. Y no solo un destello,
Porque la Biblia habla de que la luz vino al hombre, que la luz vino al hombre para ser alumbrado, que la luz vino al hombre para ser guiado. Este Dios, para el cual no existe el tiempo, existe para nosotros humanamente hablando, pero para este Dios no existe el tiempo. El infinito se hace finito y ahora mide sus días de la misma manera que nosotros en día y noche. El Dios inmortal se hizo mortal. El Dios que nunca muere ahora, al venir como hombre, hay un punto en el que tiene que morir en una cruz y tiene que entregar su vida. Este Dios que parece intocable, inaccesible, ahora en la persona de nuestro Señor Jesucristo, se hace visible para que nosotros pudiéramos tocarlo, pudiéramos acercarnos. Pudiéramos tener una relación con Él, sabiendo que en su humanidad Él nos entiende y Él nos comprende. Este Dios que estableció todas las leyes, ahora tiene que someterse a las propias leyes que Él confirmó. Ahora este Dios que un día juzgará al mundo, entra al mundo para ser juzgado. Este Dios que con su boca conformó el universo, ahora tiene que aprender a hablar como nosotros. Este Dios que hizo los mares y que los sostiene, ahora tiene que ser sostenido. El que nunca dependió de nadie, ahora tiene que depender de sus padres. Ahora depende, pero no por necesidad, sino por obediencia, conforme al plan eterno del Padre, el cual sabía que el hombre iba a caer y que al caer se apartaría de la presencia de Dios, y al apartarse de la presencia de Dios estaría sentenciado a la muerte eterna. Y este Dios, mucho antes de que el hombre cayera, conocedor de todas las cosas, sabiendo que el hombre se iba a apartar, envía al Hijo a propiciación. Escuchándose en los cielos, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré en rescate por el hombre? Y se escucha la voz del Hijo diciendo, Padre, envíame a mí. Yo iré por aquellos que están perdidos y que están extraviados. Hermanos, eso representa este tiempo que acabamos de disfrutar. Este es el misterio. Cristo era Dios, pero vivió como hombre. Dios sabe todas las cosas, pero Cristo no sabía todas las cosas. En la escena donde Lázaro ha muerto y el Señor se presenta, Él pregunta dónde lo han puesto, porque quizás podría saberlo. Pero hay cosas que le tienen que ser reveladas de la misma manera en que para nosotros tienen que ser reveladas por el Padre. No deja de ser Señor y Rey, pero vive como un siervo. Y les expresa esto a sus discípulos. Yo vine a servir.
Y ustedes que son mis discípulos deben aprender también que su vida debe de ser una vida de servicio, sin esperar nada a cambio. Este Dios, que de ninguna manera puede humillarse, ahora como hombre se humilla en la cruz. Comienza naciendo de una mujer y termina en la cruz del Calvario como hombre. Y esto marca un tiempo, el tiempo de la redención. Él muere en una cruz, pero al tercer día resucita y sube nuevamente a la gloria que lo ha envuelto por la eternidad. Y no solo eso, sino que ha prometido que Él regresará por aquellos que hayan creído. Este Dios, ante el cual no puede haber nada indigno, ante el cual el pecado no puede permanecer delante de Él, ahora este Dios se hace hombre y entra a un mundo manchado por el pecado. El santo pisa la tierra. El justo camina entre los injustos. La luz entra en las tinieblas. Pero como dice la Escritura, no vino a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Lo admirable es que la Navidad representa un tiempo no en que el hombre busca a Dios, sino que Dios continúa revelándose al hombre. Esta es la misericordia de Dios. Esto habla de su naturaleza. Dios entrando en lo más profundo de la condición humana, sin dejar de ser Dios. Y el contraste. El que nace sin nada, lo posee todo. El que muere despojado reina para siempre. Ahora su nombre es exaltado sobre todo nombre. Y como lo expresa Pablo en sus cartas, para que toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se doblen ante la sola expresión del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios continúa aún buscando al hombre, aún en la falta de compromiso de éste. Este es el mensaje de este tiempo. ¿Y para qué vino? El libro de Isaías me dice, está hablando el profeta, y después estas palabras son dichas por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Padre me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación a los hombres, para que consuele al que necesita consuelo, para que vende a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, a los presos, libertad, a los ciegos, devolver la vista, y a los oprimidos dejarlos en libertad.
Este es el propósito de la venida de Dios. No solo celebramos su nacimiento, sino el propósito de su venida. Y no solo celebramos el propósito de la venida, sino que estamos en el proceso de preparación para cuando el Señor un día nos llame delante de su presencia, en donde la Escritura dice que ha preparado gran mesa para todos nosotros. Delicias a tu diestra para siempre, dice la Escritura. Es pues un tiempo en el que el corazón de nosotros debe tener un completo, total y absoluto agradecimiento por la obra de Dios. Más allá de mi necesidad humana, entender y comprender que Dios siempre está en control. Entender y comprender que en todo momento, de ninguna manera, Dios nos ha abandonado. Ciertamente nosotros podemos decir que buscamos a Dios, pero es Dios el que está buscándonos a nosotros. A pesar de, como dice el libro de Romanos, no hay quien entienda, no hay justo. Está en Romanos 3, del 10 al 20. Todos se han desviado, todos se han hecho inútiles. No hay quien busque a Dios. Con su lengua engañan. La boca del hombre está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para hacer lo malo. No conocen el camino de Dios. No conocen el temor de Dios. Y Dios viene para decirme que por las obras del hombre ningún ser humano será justificado delante de Dios. Solo hay una manera de ser justificados delante de Dios. Y esto es por el solo hecho de reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Solo este hecho le trae al ser humano la salvación y la vida eterna. Y empezar, por supuesto, a vivir una vida ahora reconociendo a Dios en todos nuestros caminos, permanentemente, de aquí hasta el tiempo que marque el final de nuestra estancia en esta vida como la conocemos. Cuando podemos vivir de esta manera, esto trae paz para nuestra vida. En este tiempo de reflexión me encontré también una poesía verdaderamente hermosa de una escritora que se llamó Gabriela Mistral. Y quiero traerlo para con ustedes y lo voy a compartir también. Le invito para que reflexione en él, que refleja precisamente los pensamientos del ser humano, de si Dios existió o no existió, de si fue o no fue, de que si el que murió en la cruz era el Hijo del Hombre, de si en él hay salvación, que si nació de una mujer virgen, que si esto, que lo otro. Y dice así, que si nació hoy,
que si nació ayer, que si nació aquí o nació allá, que si murió a los 30, a los 33 o a los 36, que cuántos clavos fueron puestos sobre sus manos y sus pies, que cuántos panes y pescados muestran el reflejo de la alimentación de aquellas multitudes en aquel tiempo, que si los reyes que vinieron a rendirse ante él eran reyes o eran magos, que si tenía hermanos o que si no tenía, que dónde está, que cuándo vuelve. Y yo, lo único que sé, y espero que también sea la reflexión para ustedes, y yo, lo único que sé es que a mí me tomó de la mano cuando más lo necesitaba. Me enseñó a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas. Me enseñó a llorar con fuerzas y a dejar ir el dolor. Me enseñó a despertarme agradecido y a acostarme con la cabeza tranquila, a caminar lento y sin preocupaciones. Me enseñó a abrazar al que necesita. Me enseñó mucho. Me enseñó todo. Me enseñó a quererme, a querer a quien está a mi lado y a extenderle la mano. Me enseñó que siempre me está hablando, en lo cotidiano, en lo sencillo, a manera de mensajes, y que para escucharlo debo tener el corazón abierto. Me enseñó que un gracias o perdón lo puede cambiar todo. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor es el miedo. Me enseñó cuánto me ama a través de la manera en que yo amo a los demás. Me enseñó que los milagros existen. Me enseñó que si yo no perdono, soy yo el que se queda prisionero y que para perdonar, primero tengo que perdonarme. Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien, pero que actúe bien a pesar de todo. Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz ante la injusticia. Me enseñó a buscarlo adentro y no afuera. Me dejó que me aleje sin enojarse, que salga a conocer la vida, a equivocarme y aprender. Me enseñó que me sigue queriendo, que me sigue amando, que me sigue cuidando, que me sigue esperando. Me enseñó que solo vengo por un tiempo y que solo ocupo un lugar pequeño. Me pidió que sea feliz y que viva en paz, que me esfuerce cada día en ser mejor y en compartir su luz, conociendo mi sombra. Que disfrute, que goce, que ría, que llore y que valore, que Él siempre va a estar conmigo. Que aunque dude y tenga miedo, confíe, ya que esa es la fe. Confiar en Él a pesar de mí. Gracias, Jesús, por estar en mi vida y enseñarme a vivirla.
celebro que hayas llegado a mi vida y te pido que me permitas celebrar a cada instante el que tú hayas nacido en mi corazón. Quiero que esto refleja un corazón agradecido, un corazón dispuesto a someterse ante la voluntad de Dios. Espero que puedan reflexionar en él. Les invito para que lo atesoren y lo compartan. La semana que viene termina este año y si Dios lo permite y lo quiere, esperamos estar con ustedes. Que Dios los bendiga.